Wall Street no vende acciones. Wall Street vende certeza. La gente no entrega los ahorros de toda su vida por un gráfico de rendimiento. Los entrega porque quieren dormir tranquilos por la noche. Quieren creer que hay un adulto en la habitación, alguien más inteligente, alguien más rápido, alguien que tiene la llave de la puerta trasera del sistema. Y durante casi 50 años, ese hombre tenía un nombre. Un nombre que se susurraba en los clubes de campo de Palm Beach y en las sinagogas de Long Island como si fuera un código secreto para la prosperidad eterna. Bernie. Si estabas con Bernie, no eras simplemente rico, eras elegido, eras parte de un club tan exclusivo que el dinero no bastaba para entrar. Tenías que ser invitado. Sus rendimientos no eran explosivos, eran algo mucho más seductor, eran imposibles. Mes tras mes, año tras año, línea recta hacia arriba, sin volatilidad, sin miedo. Mientras el mercado sangraba, Bernie ganaba. Mientras el mundo entraba en pánico, Bernie sonreía. Era la inversión perfecta, el santo grial de las finanzas modernas. Pero había un problema. Un pequeño, sucio y devastador problema que nadie quería ver, aunque estaba a plena vista. Todo era mentira, no una mentira piadosa, no un error contable. Estamos hablando de una ficción de $65,000 millones. Una alucinación colectiva construida sobre papel, tinta y la codicia desesperada de la élite mundial. Bernie Madoff no era un mago financiero. Era un agujero negro que devoraba el futuro para alimentar el presente. ¿Cómo demonios ocurrió? ¿Cómo un solo hombre logró engañar a los bancos más grandes del mundo, a la Comisión de Bolsa y Valores y a miles de inversores inteligentes durante décadas? La respuesta no está en los números. Está en la psicología humana. Porque Bernie no robó su dinero con una pistola. Lo robó dándoles exactamente lo que querían. Una mentira hermosa. Y cuando la música finalmente se detuvo en diciembre de 2008, el silencio fue ensordecedor. Esta no es solo la historia de un crimen. Es la autopsia de un sistema roto. Es la prueba de que si la mentira es lo suficientemente grande y la corbata lo suficientemente cara, nadie hará preguntas. Bienvenidos al Teatro de la Realidad. Hoy vamos a diseccionar al monstruo. Parte 1. El arquitecto invisible. Para entender la estafa, primero tienes que respetar al estafador. Y ese es el error que todos cometen con esta historia. Piensan en Madoff como un ladrón común desde el día 1. Pero la realidad es mucho más aterradora. Bernie Madoff era legítimo. Era una columna vertebral de la infraestructura financiera moderna. Y eso fue lo que lo hizo tan letal. Enter Bernard Lawrence Madoff. Queens, Nueva York. Años 60. Un chico judío de clase media que no encajaba en el molde de los sangre azul de Wall Street. No fue a Harvard. No tenía apellido de alcurnia. Empezó su empresa con $5,000 que ganó trabajando como socorrista y instalando sistemas de riego. Parece el comienzo del clásico sueño americano, ¿verdad? El hombre hecho a sí mismo. Al principio, Bernie operaba en los márgenes. Se especializó en lo que llamaban penny stocks, acciones de centavo. La basura que las grandes firmas de Wall Street no querían tocar. El mercado extrabursátil. En aquella época, comprar y vender acciones era un proceso manual, lento y lleno de intermediarios que se llevaban su tajada. Teléfonos, gritos, papelitos en el suelo. Caos. Pero Bernie vio algo que los viejos dinosaurios de la bolsa ignoraron. Vio el futuro. Vio la computadora. Mientras el establishment se aferraba a la tradición, Madoff apostó por la tecnología. Su empresa empezó a utilizar sistemas informáticos para cotizar precios y ejecutar órdenes más rápido que cualquier humano. Fue una revolución. Él ayudó a construir la arquitectura que hoy conocemos como Nasdaq. Piénsalo un segundo. El hombre que luego orquestaría el mayor fraude de la historia fue presidente de la junta directiva del Nasdaq. No era un extraño tirando piedras al castillo. Él era el arquitecto que diseñó los muros. Su firma comercial legítima era una máquina de hacer dinero. Era limpia, era rápida, era respetada. A finales de los 80, Madoff Securities procesaba hasta el 10% de todo el volumen de operaciones de la Bolsa de Nueva York. Era un titán. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura.
porque tener éxito no era suficiente. Tener dinero no era suficiente. Bernie necesitaba algo más. Necesitaba control total. En paralelo a su negocio legítimo de creación de mercado, Bernie comenzó a gestionar dinero para amigos y familiares. Un favor, algo discreto. No se anunciaba. De hecho, si le pedías invertir con él, probablemente te diría que no. Te diría que su fondo estaba cerrado, que ya tenía demasiado capital. Era la táctica de venta definitiva, la exclusividad. Al rechazar el dinero, lo hacía irresistible. La gente suplicaba entrar. Por favor, Bernie, toma mis ahorros. Y él, con esa falsa humildad, con esa sonrisa paternal que desarmaba a cualquiera, accedía a regañadientes. Pero ese dinero no iba a la empresa de tecnología puntera, que ocupaba los pisos superiores del edificio Lipstick en Manhattan. No, ese dinero iba a otro lugar. Al piso 17. El piso 17 era una caja negra. Pocos empleados de la firma legítima tenían acceso. Las ventanas siempre tenían las persianas bajadas. Allí, en las sombras, una vieja computadora IBM de los años 80 escupía extractos de cuenta falsos. No había operaciones. No había estrategia maestra. Bernie afirmaba usar una estrategia llamada Split Strike Conversion. Comprar acciones de primera línea y protegerlas con opciones de venta. Suena técnico, suena seguro, suena aburrido. Perfecto para que nadie pregunte. Pero la realidad era mucho más simple. Entra dinero nuevo, se paga a los inversores viejos. Un esquema Ponzi clásico. El esquema de Charles Ponzi de 1920, pero inyectado con esteroides y vestido con un traje de Armani. Durante décadas, el mundo financiero miró a Bernie y vio a un dios. Pero si hubieran mirado de cerca, habrían visto las grietas. Habrían visto que los números eran demasiado perfectos, que la curva de rendimiento ascendía en un ángulo de 45 grados, sin importar si el mercado subía o se estrellaba. Matemáticamente imposible. Pero nadie quería mirar. Porque mientras los cheques llegaran, la verdad era irrelevante. La codicia es un sedante poderoso, y Bernie Madoff tenía a todo el mundo sedado. Parte 2. El hombre que gritó fuego. Pero en este mar de ceguera voluntaria, hubo un hombre que no se dejó seducir. Un hombre que miró los números y vio lo que realmente eran. Una imposibilidad biológica. Enter Harry Marco Polos. Marco Polos no era un detective, era un quant. Un matemático financiero obsesionado con los modelos. Un tipo aburrido, metódico y brillante. Trabajaba para una firma rival en Boston y sus jefes le dieron una tarea simple. Mira los rendimientos de Madoff, haznos ingeniería inversa, queremos copiar su estrategia. Harry se sentó, imprimió los gráficos y le tomó exactamente 5 minutos darse cuenta de que algo estaba podrido. 4 horas después, lo había demostrado matemáticamente. No había salsa secreta. Las opciones que Madoff decía estar comprando para proteger sus acciones no existían en ese volumen. Para ejecutar la estrategia que Madoff afirmaba tener, habría tenido que comprar más opciones de las que existían en todo el mercado mundial. Era como si alguien te dijera que bebió toda el agua del océano Atlántico, pero el nivel del mar no hubiera bajado ni 1 milímetro. Harry hizo lo correcto. Escribió un informe. Lo tituló: El fondo de cobertura más grande del mundo es un fraude. Se lo llevó a la SEC, la policía de Wall Street. Les entregó el arma humeante, las huellas dactilares y la dirección del asesino. ¿Y qué hizo la SEC? Absolutamente nada. Y aquí es donde la historia pasa de ser una tragedia a una farsa. Madoff no era un criminal escondiéndose en las sombras. Estaba operando a plena luz del día, bajo las narices de los reguladores. La SEC investigó a Madoff varias veces, pero nunca, ni una sola vez, hicieron la pregunta fundamental. ¿Podemos ver los tickets de las operaciones? Nunca verificaron si las acciones se compraron realmente. Se sentaban con Bernie, tomaban café, se dejaban intimidar por su estatus de leyenda y se iban a casa. Bernie era el expresidente del Nasdaq. Bernie era realeza. ¿Cómo iba a mentir Bernie? El sistema estaba diseñado para atrapar a los ladrones pequeños, no a los arquitectos del edificio.
Madoff conocía la burocracia mejor que los burócratas. Sabía que eran abogados, no inversores. Sabía que si los abrumaba con jerga técnica y montones de papel irrelevante, se rendirían. Y eso hicieron. Durante casi una década, Marco Polos gritó a los cuatro vientos que el edificio estaba en llamas, y durante una década, el mundo le dijo que estaba loco. La máquina de expansión. Mientras la SEC dormía, el monstruo tenía hambre. Un esquema Ponzi es una bestia que necesita ser alimentada constantemente. Necesitas carne fresca. Necesitas dinero nuevo para pagar a los viejos. Si el flujo se detiene, mueres. Y Bernie ya no podía conseguir todo ese capital solo con sus amigos del club de golf. Necesitaba escalar. Necesitaba industrializar el fraude. Aquí entran los fondos feeder, los alimentadores. Si Madoff era el motor, estos tipos eran la gasolina. Firmas como Fairfield Greenwich, Tremont, Santander en Europa. Bancos privados y gestores de fondos que actuaban como intermediarios. Su trabajo era simple: captar miles de millones de dólares de inversores de todo el mundo y entregárselos a Bernie. ¿Por qué lo hacían? ¿Eran cómplices? Peor, eran parásitos perezosos. Estos fondos cobraban comisiones de gestión millonarias por hacer nada, absolutamente nada, solo por pasar el cheque de una mano a otra. Fairfield Greenwich cobró cientos de millones en comisiones a lo largo de los años. La lógica te dice que estos bancos hicieron su due diligence, que investigaron. Pero la verdad es que nadie quería investigar demasiado. Porque si investigabas y encontrabas algo raro, tenías que dejar de cobrar las comisiones. La ignorancia era rentable. El esquema se volvió viral. Ya no eran solo los ricos de Palm Beach. Eran organizaciones benéficas. Eran fondos de pensiones de maestros. Era la fundación de Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto. Eran aristócratas europeos. Madoff se convirtió en el banco del mundo. 65,000 millones de dólares. Piénsalo, es el PIB de un país pequeño. Todo gestionado desde una oficina cutre con impresoras de matriz de puntos y un par de empleados sin educación financiera que falsificaban registros históricos usando datos pasados del Wall Street Journal. Era una operación de corta y pega de nivel escolar, sosteniendo la fortuna de la élite global. El genio de Madoff no fue financiero, fue social. Entendió que la gente no confía en los números, confía en las historias. Y él les dio la mejor historia de todas. Soy el único lugar seguro en un mundo peligroso. Pero la seguridad es una ilusión cara. Y el mundo estaba a punto de volverse muy, muy peligroso. Llega el año 2008. Enter the crash. Pero la realidad era mucho más simple. Entra dinero nuevo. Se paga a los inversores viejos. Un esquema Ponzi clásico. El esquema de Charles Ponzi de 1920, pero inyectado con esteroides y vestido con un traje de Armani. Durante décadas, el mundo financiero miró a Bernie y vio a un dios. Pero si hubieran mirado de cerca, habrían visto las grietas. Habrían visto que los números eran demasiado perfectos, que la curva de rendimiento ascendía en un ángulo de 45 grados, sin importar si el mercado subía o se estrellaba. Matemáticamente imposible. Pero nadie quería mirar, porque mientras los cheques llegaran, la verdad era irrelevante. La codicia es un sedante poderoso, y Bernie Madoff tenía a todo el mundo sedado. Parte 3. Cuando la música se detuvo septiembre de 2008. Lehman Brothers colapsa. El sistema financiero mundial sufre un infarto masivo. El pánico es un contagio más rápido que cualquier virus, y en tiempos de pánico, la gente hace una cosa: quiere su dinero, en efectivo, ahora. El teléfono de Bernie empezó a sonar, y no paró. Cliente tras cliente llamaba para retirar sus fondos. Bernie, necesito 10 millones. Bernie, necesito 50 millones. En circunstancias normales, Madoff habría sacado dinero de la cuenta de otro inversor para pagar. Pero ya no había dinero nuevo entrando. El grifo se había cerrado. Nadie estaba invirtiendo. Todos estaban huyendo. En diciembre de 2008, los inversores solicitaron reembolsos por valor de 7,000 millones de dólares. En la cuenta bancaria de Madoff Securities quedaban apenas unos cientos de millones. El juego había terminado.
La matemática, esa fuerza implacable que Bernie había ignorado durante décadas, finalmente había venido a cobrar su deuda. El 10 de diciembre, Bernie reunió a sus hijos, Mark y Andrew, en su ático. Eran ejecutivos en la parte legítima de la empresa. No sabían nada, o al menos eso es lo que dice la historia oficial. Bernie se sentó, con la calma de un hombre que ya está muerto por dentro, y soltó la bomba. Todo es una gran mentira, dijo. Es básicamente un esquema Ponzi gigante. Silencio. Sus hijos no lo abrazaron. No le ayudaron a huir. Fueron directamente al FBI. A la mañana siguiente, el 11 de diciembre de 2008, los agentes federales llamaron a la puerta del apartamento de Madoff. Bernie abrió la puerta en pijama. ¿Sabe por qué estamos aquí?, le preguntaron. Sí, respondió. Sin lucha, sin persecución. Solo un anciano cansado en bata de seda, admitiendo que había quemado el mundo. La resaca moral. El impacto fue nuclear. 65.000 millones de dólares evaporados. Pero el dinero es solo papel. El verdadero costo fue humano. Hubo suicidios. El hijo de Madoff, Mark, se ahorcó con una correa de perro en el segundo aniversario del arresto de su padre. Un aristócrata francés que había invertido todo su dinero y el de sus amigos se cortó las venas en su oficina de Nueva York. Organizaciones benéficas cerraron. Jubilados tuvieron que volver a trabajar a los 80 años. Vidas enteras borradas porque confiaron en la sonrisa de un hombre. Bernie fue sentenciado a 150 años de prisión. Murió en la cárcel en 2021. Fin de la historia, ¿verdad? El malo pagó. Justicia servida. No tan rápido. Porque si cierras este video pensando que Bernie Madoff fue una anomalía, un lobo solitario, entonces no has entendido nada. Madoff no fue un fallo del sistema. Madoff fue el producto del sistema. Fue posible gracias a bancos que miraron hacia otro lado. Gracias a reguladores incompetentes que no sabían leer una hoja de cálculo. Gracias a fondos de inversión que prefirieron cobrar comisiones antes que hacer preguntas. Y sí, gracias a inversores que eran demasiado codiciosos para cuestionar un rendimiento imposible. Todos querían creer. Madoff entendió una verdad fundamental sobre la naturaleza humana. Somos criaturas de fe. Queremos creer que existe un mago. Queremos creer que hay un atajo. Y estamos dispuestos a suspender nuestra incredulidad si la mentira nos hace sentir seguros. El esquema Ponzi de Madoff duró 40 años. Pero, ¿y si estamos viviendo en otros esquemas ahora mismo? ¿Qué pasa con las criptomonedas que prometen rendimientos lunares? ¿Qué pasa con las startups valoradas en miles de millones que nunca han generado $1 de beneficio? ¿Qué pasa con la deuda nacional que crece exponencialmente? Bernie Madoff robó sueños con una sonrisa. Pero la sonrisa sigue ahí fuera, en Wall Street, en Silicon Valley, en los pasillos del poder. La próxima vez que alguien te ofrezca una certeza absoluta en un mundo incierto, la próxima vez que te prometan una línea recta hacia el cielo sin riesgo de caída, recuerda a Bernie. Y corre, porque la única verdad en las finanzas es esta. Si parece demasiado bueno para ser verdad, es porque alguien te está robando. La pregunta no es si habrá otro Bernie Madoff. La pregunta es, ¿ya le has dado tu dinero? Nos vemos en el próximo colapso. Pero la realidad era mucho más simple. Entra dinero nuevo. Se paga a los inversores viejos. Un esquema Ponzi clásico. El esquema de Charles Ponzi de 1920, pero inyectado con esteroides y vestido con un traje de Armani. Durante décadas, el mundo financiero miró a Bernie y vio a un dios. Pero si hubieran mirado de cerca, habrían visto las grietas. Habrían visto que los números eran demasiado perfectos. Que la curva de rendimiento ascendía en un ángulo de 45 grados, sin importar si el mercado subía o se estrellaba. Matemáticamente imposible, pero nadie quería mirar. Porque mientras los cheques llegaran, la verdad era irrelevante. La codicia es un sedante poderoso. Y Bernie Madoff tenía a todo el mundo sedado.